tardes a todos. Vamos a continuar hablando siempre con PHP. Ya estamos en el segundo periodo, así que ya nos hace falta nada más ver algunos, nos hace falta ver varios conceptos que tenemos pendientes del lado de PHP. Por el momento estábamos trabajando con la parte de vectores, entonces vamos a seguir terminando de ver el tema de vectores. Y después hay algunas cosas que nos hacen falta, como por ejemplo cómo se hace para programar con programación orientada a objetos en PHP. Nos hace falta ver un poco acerca de cómo funciona la parte de las conexiones a las bases de datos, entre otras cosas. Y de ahí ya empezaríamos a trabajar con una aplicación de muestra que vamos a utilizar para más o menos entender cómo se conecta todo. Al final de cuentas, tenemos que elaborar un sistema, tenemos que crear una aplicación que me sirva como molde o para entender más bien cómo se hace para, por ejemplo, enlazar un login con las pantallas principales, cómo podemos agregar, eliminar, editar y actualizar datos directamente de la base de datos, como el famoso CRUD que vimos en el siglo pasado, a hacerlo directamente desde el lado de PHP junto con HTML y CSS. O sea, son varios temas de los cuales tenemos que trabajar. En esta ocasión estuvimos trabajando en la clase anterior con el tema de vectores. Vimos que, tenemos aquí varios ejemplos de cómo funcionan los vectores en PHP, la manera de definirlos. Se recuerdan de que los vectores que nosotros utilizamos en el caso de PHP son más dinámicos, no son tan restrictivos como los teníamos en otros lenguajes de programación. Aquí podemos empezar a crear un vector simplemente colocando el nombre del vector, abriendo corchetes y entre los corchetes colocar el índice. Vimos que los índices pueden ser números o valores escalares, en ese caso valores de 0 en adelante, como también podrían ser cadenas de caracteres que pasan a ser en ese caso índices asociativos. Nosotros podemos utilizar valores entre comillas, como en el caso que tenemos ahí de alumnos nombres, alumnos apellidos, alumno edad, que eso también son vectores, solo que el índice que le hemos colocado pasa a ser una cadena de caracteres. Esa es la diferencia. De ahí hablamos acerca de cómo podemos hacer para definir los vectores como tal y trabajar ya directamente con vectores o con matrices que ya son elementos de 2 dimensiones. Ahí les puse un ejemplo de un vector o una matriz de 2 dimensiones, cómo hacemos para colocar diversos elementos. Esta es otra matriz de 2 dimensiones, solo que una combinación entre el uso de elementos que están representados con índices numéricos y el otro elemento que representa en ese caso un índice de tipo asociativo, es una cadena de caracteres. Hablamos también de otras maneras de definir vectores utilizando la sentencia, utilizando la función array. Y acá vimos un vector un poco más complejo, se llama el vector frutas. ¿Se acuerdan? Ese vector frutas le colocamos elementos más complejos. Aquí lo asimilamos un poco, este elemento lo asimilamos un poco como lo que hicimos en bases de datos NoSQL cuando hablamos de MongoDB, es más o menos cómo podemos estructurar ese tipo de vectores. Y de hecho PHP está preparado para manejar ese tipo de elementos haciendo uso de esas estructuras. Y posteriormente empezamos a ver cómo hacemos para recorrer los vectores. Ahí vimos el uso del current, el next, el primero que sería el reset, el end, por ejemplo, que son funciones para manipular vectores que me permiten desplazarme de un elemento a otro cuando estamos trabajando con vectores como tal. Esas funciones son muy útiles porque pues a través de ellas podemos crearnos código que me permita, en este caso, recorrer un vector sin utilizar el tradicional for. Cuando nosotros hacemos un for, que recorremos un vector de acuerdo a los índices numéricos, la ventaja que tenemos acá es que lo podemos hacer nada más estipulando la posición y con él directamente accediendo a los elementos. Y así vimos cómo podíamos obtener cantidades de elementos, cómo recorrerlos con un vector, y en la parte de acá al final de cuentas cómo hacíamos para ya imprimir, digamos, esos elementos específicos. El día de ahora vamos a seguir trabajando siempre con elementos, con vectores, pero nos vamos a enfocar en ese caso en algunas funciones que me permiten manipular en ese caso los vectores
que me hacen, digamos, algunos procesos específicos sobre esos elementos. Nos vamos a crear un archivo dentro de clase 7. Nos vamos a crear un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner funciones vectores, vectores.php. Y en ese funciones vectores.php vamos a empezar a trabajar siempre con código PHP. Y lo primero que vamos a ver en este código es el uso de una función que es exclusiva para el manejo, para trabajar en este caso con vectores. Y vamos a ver el uso de la función que se llama explode. Para entender cómo funciona, en este caso, la función explode, vamos a crearnos una variable que se llame, en este caso, miembros, y a esa variable le vamos a empezar a colocar nombres. Por ejemplo, le vamos a colocar Juan, Pedro, José, María, Angélica, Nelson, por ejemplo, y Jorge. Todos esos nombres separados por comas. Básicamente es una lista de valores separados por coma. Esos nombres separados por coma pueden ser, en ese caso, datos que nosotros podamos leer directamente desde un archivo. O sea, podemos tener por ahí algún archivo específico que contenga una lista de valores o una lista de elementos separados por coma. Y eso es lo que hemos puesto ayer. Puede ser una coma, puede ser un punto y coma, puede ser cualquier otro símbolo que nosotros queramos especificar. La idea es que los datos se encuentren separados por ese carácter, por esa coma. Creo que aquí le puse un punto. Este creo que es punto, es coma. Todos deben de ir separados por el mismo carácter. Entonces, cuando ya tenemos la variable o tenemos el elemento con esa cadena de caracteres que nosotros sabemos que son valores delimitados por ese carácter específico, podemos utilizar esa función que se llama exploder. Entonces le puedo colocar aquí dólar, crearme otra variable, por ejemplo, que se llame nmiembros. Igual, y uso la función explode y entre comillas el primer elemento que le voy a colocar dentro de la función es el carácter que estoy utilizando como delimitador, el carácter que estamos utilizando como separador. En ese caso, el carácter que usamos como separador es la coma. Y luego, después de eso, debo de suministrarle el nombre de la cadena de caracteres que quiero generar. Entonces, si se dan cuenta, es otra variable, se llama nmiembros, que tiene, en ese caso, el resultado o almacena el resultado de la función explode, y le hemos puesto como, en ese caso, aquí le hace falta una coma, y le hemos puesto, en ese caso, que como delimitador es el coma y la cadena de caracteres es esa que acabamos de especificar. Y voy a colocar en la parte de abajo un eco. Vamos a imprimir el contenido de la variable miembros y le vamos a colocar un BR, y luego abajo vamos a imprimir el resultado que tenga nmiembros. Eso es nada más para que podamos analizar el resultado que acabamos de obtener. ¿Qué es lo que hace en ese caso la función explode? La función explode lo que hace es que de esa cadena de caracteres, de ese string que tenemos en la parte de arriba, que en ese momento es una cadena de caracteres delimitada por comas, genera un vector, y ese vector en ese caso son cada uno de los elementos que hemos colocado en la parte de arriba. Si ahora analizamos esa información, nos vamos a la parte del navegador. Vamos a entrar al navegador.
y le damos funciones de vectores, se van a dar cuenta que arriba imprime Juan, Pedro, José, María, Angélica, Nelson y Jorge. Y en la parte de abajo aparece el resultado del print R, que es justamente lo que estamos generando en esta parte de acá. Ya aparece el resultado de ese print R y nos dice que n miembros en ese caso pasa a ser un vector. En el elemento 0 tiene Juan, en el elemento 1 tiene Pedro, en el elemento 2 tiene José, María, Angélica, Nelson, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos en este caso el resultado de todos los elementos que nosotros acabamos de especificar. Como les digo, ¿para qué puede servir este proceso? Imagínense que vamos a tener una aplicación. Nosotros creamos una aplicación en donde le pedimos al usuario, imaginémonos notas, le pedimos al usuario que coloque el código, el número de carnet de un alumno, por ejemplo, luego especifique el nombre de la materia o el código de la materia, podría ser, y luego coloque en una lista de Excel, por ejemplo, coloque las notas que corresponden a cada uno de los alumnos. Y luego le decimos que creamos una opción en nuestra aplicación en donde le decimos que ese listado o ese archivo de Excel que acabamos de generar nos lo pueda importar. O sea, le damos la opción de importar el archivo de Excel. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Leer línea por línea el archivo de Excel. El archivo de Excel lo podemos guardar, ya guardado en Excel archivos CSV. Ustedes le dan archivo, guardar como, hay una opción que dice archivo CSV. Entonces guardan el archivo como CSV y luego posteriormente lo recuperan en su aplicación y empiezan a leer línea por línea. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cada uno de los elementos del vector, por ejemplo, vamos a saber que en el elemento 0 vamos a tener el número de carnet, que en el elemento 1 vamos a tener el código de la materia, por ejemplo, que en el elemento 2 vamos a tener la nota, en el elemento 3 la siguiente nota y en el elemento 4 la nota del parcial. O sea, vamos a tener todas las notas que corresponden a nuestra aplicación. Ya podríamos empezar a manipularlo, guardarlos en la base de datos. Para eso puede servir, en ese caso, el tener este proceso. Básicamente es para poder hacer procesos de importación de datos. Si yo quiero importar datos desde otra aplicación, puedo utilizar en ese caso la función implode, que es lo que acabamos de hacer en ese momento. Veamos ahora, ya que hemos visto la función implode, aquí yo les he mencionado que el separador es la coma. Yo le puedo colocar cualquier separador. Aquí podría ser un punto y coma y aquí debo de especificar punto y coma. Pero veamos ahora otra función. Veamos el uso de la función implode. En el caso, el uso de la función implode, básicamente lo que hace es lo contrario. Yo le puedo poner aquí que voy a crearme una variable que se va a llamar new miembros, por ejemplo, que esta va a ser igual y le puedo colocar implode y entre comillas colocamos el delimitador y luego colocamos el nombre del vector. En ese caso el vector se llama n miembros. Si se dan cuenta, en la parte de arriba proporcionamos, en ese caso, la cadena de caracteres. Aquí en la parte de abajo proporcionamos el nombre del vector. El vector se llama n miembro. ¿Qué le estamos diciendo ahora? Que en la variable new miembros vamos a convertir este vector que tenemos acá, lo vamos a convertir en una cadena de caracteres, un string. O sea, hacemos el proceso contrario. Solo que aquí yo le he puesto como delimitador la coma. Vamos a imprimirlo para ver cómo se ve. Voy a poner un eco. Vamos a agregar un br al principio y le vamos a poner new miembros. Le vamos a poner new miembro. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado que vamos a obtener ahora con esa variable. Yo le he puesto por el momento que la separación sea una coma, pero si vamos a ver el resultado directamente en la parte del navegador, van a notar que ahí dice Juan, Pedro, José, María, Angélica, Nelson y Jorge. Cambiémosle la coma y pongámosle, por ejemplo, un signo de arroba. Entre comillas, en lugar de la coma, le ponemos un signo de arroba. Y vamos a ver ahora el resultado que vamos a obtener cuando lo veamos en el navegador. Si lo vemos en el navegador,
aparece Juan, Pedro, José, María, Angélica, Nelson y Jorge, pero ahora separados por el signo de arroba. ¿Para qué es útil ahora el uso de la función implode? Es el proceso contrario. Imagínense que yo quiero generar un archivo, necesito generar un archivo en donde me coloque valores, digamos, voy a una base de datos y consulto un listado de información y quiero generar un archivo CSV delimitado por comas. Sucede, por ejemplo, con los bancos. Cuando, por ejemplo, las empresas hacen el pago de las planillas, no van al banco y empiezan a delimitar cuenta por cuenta, sino que ¿qué es lo que hace? El sistema de planillas les genera un archivo CSV, el banco le dice que los datos estén delimitados por coma, entonces en ese CSV va el número de cuenta, va el monto al que le va a depositar y otros datos, la fecha y otros datos adicionales que le pide el banco. Cuando le dan generar, entonces ese archivo ya lo pueden importar en el banco y automáticamente les hace los cargos a toda la cuenta, les deposita el dinero a toda la cuenta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Consultamos a la base de datos y luego vamos generando un archivo en donde cada línea debe ir delimitada con un símbolo como este. Si el banco nos pide una coma, entonces ahí le ponemos una coma. Si el banco nos pide un punto y coma, ahí le ponemos un punto y coma, etc. Puedo separarlo por cualquier carácter. Para eso sirve, en este caso, el implode. Generamos en este caso un vector y el vector lo convertimos en un string y ese string lo delimitamos por ese carácter específico. Como les mencioné, es muy útil cuando ya estamos trabajando con aplicaciones en donde tenemos que intercambiar datos entre una aplicación y otra, nos puede servir para hacer ese proceso. Ahora veamos cómo hacemos para ordenar vectores. Cuando necesitamos ordenar un vector, no tenemos que ingeniarnos nosotros un algoritmo que realice ese proceso. Nosotros mismos podemos utilizar funciones ya predefinidas por el lenguaje de programación que me permita, en ese caso, hacer el proceso de ordenación. Solo que en el caso de PHP hay varias funciones que me permiten ordenar un vector de diferentes maneras. Ustedes lo que tienen que saber es que pues existen funciones para el proceso de ordenación, solo que deben de saber cuál es la que más les va a ser útil al momento de crear una aplicación. Por ejemplo, hay una función que se llama, vamos a ver en ese momento la función asort, y existe otra que se llama rsort. Ambas, la diferencia es que uno lo ordena de manera ascendente y otro de manera descendente. Entonces vamos a usar primero asort. Le voy a decir que lo que necesito en ese caso es ordenar el vector que tenemos en la parte de arriba, que se llama n miembros. Ese es el vector que necesito ordenar. Entonces solamente le colocamos asort el nombre del vector y él se encarga de ordenarlo. ¿Okay? Pero veamos el resultado. ¿Cómo sabemos que está ordenado? Veamos el resultado. Le vamos a poner abajo un print r. Le ponemos un print-r. Y aquí le colocamos el vector que sería n miembros. Y ahí vamos a analizar cómo se encuentra o cómo lo ordena, cuál es el proceso de ordenación que genera. Según esto, aquí está Juan, Pedro, José, María, Angélica, Nelson y Jorge. ¿Cuál debería ir primero? Esto es lo que vamos a ordenar. ¿Cuál iría primero? ¿Cuál iría primero? Angélica. Probemos si hace ese proceso de ordenarlos en ese orden. Si ahora lo guardamos y nos venimos hacia acá, van a notar que el primero que mostró es Angélica. Aparece Angélica, Jorge, José, Juan, María, Nelson y Pedro, que es el último. Pero hay algo interesante que vamos a notar en este proceso de ordenación.
Por ejemplo, Angélica dice que es la posición 4. ¿Ok? Jorge dice que es la posición 6. José dice que es la posición 2. Juan dice que es la posición 0. Significa de que al momento de ordenarlos, si buscamos a Angélica en esa parte de acá, vean que Angélica, que es el que tenemos aquí arriba, conserva la posición 4. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho en ese caso la función ASORT? Lo que hace la función ASORT es ordenarnos el vector, pero conserva la posición. En ese caso ya sabemos que Angélica estaba en la posición 4, Jorge estaba en la posición 6, José estaba en la posición 2. Están ordenados, pero conservando la ubicación original en donde se encontraba ese elemento. Si en lugar de ASORT le ponemos ARSORT, en esta parte de acá le ponemos ARSORT, la diferencia con el ARSORT es que los ordena de manera descendente. Si se dan cuenta, primero aparece Pedro, después Nelson y por último aparece Angélica. Y alguien podría decir, ¿para qué nos puede servir el que conserve la posición? Que conserve el lugar. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante, cuando estemos imprimiendo, por ejemplo, valores. Creo que aquí teníamos, bueno, les voy a mostrar más adelante cómo sería ese proceso. Pero la idea original es que ordenemos el vector y sepamos la posición original donde se encontraban esos elementos. Les voy a dar un ejemplo en donde podamos utilizar esta función. Imaginémonos, les voy a poner aquí un ejemplo de un vector. Imaginémonos que tenemos el vector $nombre, en donde en la primera posición, vamos a poner aquí la posición 0, tiene a María. Y tenemos siempre al vector nombre, que en la posición 1 tiene a, digamos, Angélica. ¿Ok? Tenemos ese vector que en la posición 0 tiene María y en la posición 1 tiene Angélica. Y luego en la parte de abajo agregamos otro vector que sería notas, 0, que en la posición 0 tiene 10, y otra vez notas, que en la posición 1 tiene el valor de 6, por ejemplo. ¿Ok? Y ahí tenemos ahora ese vector. Si lo ordenamos, imagínense que tenemos este vector. Quizás lo vamos a hacer, le voy a quitar los comentarios para poder hacer el ejemplo. Si lo ordeno, en este momento, digamos, utilizamos la función ASORT y le digo que ordenemos el vector nombres. Y ahora le ponemos un print-r y le decimos que queremos ver el vector nombres. Vamos a poner aquí un br para que haga el salto. Cuando lo ordenamos con el ASORT, el primero que se movería sería Angélica. Angélica pasaría a la parte superior. ¿Okay? Ahora, al momento de guardarlo, hay que agregarle los puntos y coma. Al momento de guardarlo, si observamos, María, en teoría, la nota de María sería 10. ¿Okay? Que la posición 0 le corresponde a notas en la posición 0. La nota de Angélica, en este caso, sería la nota de Angélica ¿qué pasa si en lugar de ASORT
utilizamos una función que se llama sort, nada más. En lugar de assort, usamos la función que se llama sort. Si ahora lo guardamos y nos vamos a la parte del navegador y lo actualizamos, vean, Angélica ahora está en la posición 0. ¿Y la posición 0 de notas qué nota tiene? 10. Entonces, si lo relacionamos, Angélica tiene 10. Y en el vector original, Angélica tenía 6. Entonces, ahí es donde es útil conservar en este caso la posición. Porque con la posición yo voy a saber sin ningún problema a dónde se encuentra ubicado el elemento que quiero asociar. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante, un poco más complejo, para que podamos entender cómo funciona toda esa parte del proceso de ordenamiento y que nos sirva para poder verificar en qué posición estamos de nuestro vector. Veamos otra función para poder hacer un proceso de ordenación. Voy a crear acá otro vector que se llame lista. Y en ese vector que se llame lista le voy a poner nombres. Y aquí le vamos a poner que el nombre es Felipe, por ejemplo. $lista. Aquí le vamos a poner apellidos. Sería, digamos, Rodríguez. En lista le vamos a colocar también edad, digamos que tiene 20, y le vamos a colocar dirección, digamos que vive en Santa Ana. Entonces tenemos lista, ese vector que se llama lista, que tiene nombres, apellidos, edad y dirección. Si se dan cuenta, la diferencia ahora es que el vector que estamos usando ya no son índices numéricos, sino que ahora son índices asociativos, son cadenas de caracteres. Hemos puesto nombres, apellidos, edad y dirección. Hay una función que sirve también para hacer un proceso de ordenamiento. Le vamos a decir, en ese caso, primero vamos a imprimir la lista original. Le voy a poner un print-r y le vamos a decir que imprima, en ese caso, la lista, para poder tener referencia siempre del vector original. Y ahora usamos una función que se llama ksort, y en ese caso le adjuntamos la lista que queremos ordenar. Y de nuevo imprimimos la lista. Vamos a poner por acá un BR. Le ponemos un print R e imprimimos la lista. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Vean la otra función, se llama ksort. ¿Cuál es la diferencia ahora con las anteriores? De hecho, la palabra ksort viene de key, de llave en este caso, o índice si lo quieren traducir. Y lo que haría en este caso esta función sería ordenar el vector, pero ya no por el valor, sino ordenar el vector por el key, por la llave, en este caso, por el índice que nosotros hemos colocado. ¿Cuáles son los índices? Los índices son nombres, nombres, apellidos, edad y dirección. Entonces debería de aparecer ordenado con esos valores. Para eso sirve. En algún momento podría ser, ya eso depende de la aplicación que vayamos a crear, en algún momento podría ser que nosotros necesitemos que se encuentre ordenado el vector, no por el valor, sino por la llave. Digamos que contiene un conjunto de elementos que nosotros necesitamos ordenarlos, entonces esta podría ser una opción de utilizar la función que se llama ksort. Si verificamos el resultado, van a notar que este es el array original. Aquí tenemos, nos hace falta ponerle un BR antes. Vamos a poner un BR acá.
Vean, el array original está nombres, aquí está apellidos, edad y dirección. Y ahora el array ordenados aparece primero apellidos con la letra A, luego aparece dirección, luego aparece edad y por último aparece nombres. Entonces lo que hace es ordenarlos por el key, o en otras palabras, ordenarlos por estos elementos que tenemos acá. Ya no el valor, ya no toma el valor, sino que toma la llave, el key que tenemos agregado en esa parte. Bien, veamos ahora cómo funciona, qué hace la función shuffle. Vean, ¿han visto, yo creo que todos han visto los programas de televisión o los programas donde hacen sorteos? Donde digamos le dicen, mire, vote o inscríbase en un sorteo X y de manera aleatoria vamos a sacar un ganador. Imagínense que nosotros tenemos, en ese caso, un conjunto de valores, digamos que son los miembros que tenemos en la parte de arriba. Podemos utilizar la función que se llama shuffle. Esta función le mandamos en ese caso un nombre de vector, por ejemplo en ese caso es n miembros, y lo que haría en ese caso esta función, le voy a poner un print r para que imprima n miembros. Vamos a agregarle aquí un br. Vamos a poner que imprima n miembros y se van a dar cuenta que ahora ese shuffle viene, hecho de la palabra esa, viene de al azar, por ejemplo, o algo parecido. Entonces lo que hace es que el vector lo ordena de manera aleatoria. Si lo ordena de manera aleatoria, entonces yo puedo, vamos a poner aquí en el eco, le vamos a poner ordenar aleatoriamente, y en la parte de abajo vamos a colocar como que si hubiese un ganador. Entonces le vamos a poner en la parte de abajo un eco y le vamos a decir, vean qué fácil es crearnos en ese caso un software que permita escoger un ganador, digamos, de una lista de valores. El ganador es, abrimos y le colocamos n miembros, y como están ordenados de manera aleatoria, le puedo decir que el primero que aparezca sería en ese caso el ganador. Y aquí agregamos un br. Y ahí está, el ganador es, como es, en teoría los desordena, digamos que en teoría los ordena, pero al final de cuentas sería el contrario, los desordena, porque los coloca en posiciones aleatorias, que es un proceso de reubicación de elementos. En lugar de que del elemento 0, por ejemplo, se desplaza hacia una posición X, el elemento 1 hacia otra posición, y así sucesivamente. Entonces lo que hacemos es, asumimos que del listado que obtenemos, el primer elemento que vamos a encontrar ahí pasaría a ser en ese caso el elemento ganador. Lo guardamos y vamos a esta parte de acá y se van a dar cuenta que, por ejemplo, ordenados aleatoriamente, primero aparece Angélica, por ende el ganador es Angélica. Si lo vuelvo a ordenar, ahora aparece Nelson, otra vez Nelson, Angélica, María, Pedro, y así sucesivamente me va generando un valor aleatorio. Entonces básicamente el vector que tenemos acá, este vector
el vector original que teníamos arriba, lo va ordenando pero de manera aleatoria. Entonces a partir de ahí es que nosotros ya podemos escoger el famoso ganador, que me permite en ese caso determinar en un sorteo aleatorio quién es la persona que ha ganado el sorteo. O en su defecto, imagínense que necesitamos colocar un conjunto de palabras ordenadas aleatoriamente para que las adivinen. Esa podría ser una manera. El sistema como tal, de manera interna, podríamos tener la lista de palabras y de esa lista de palabras podríamos colocarlas ordenadas aleatoriamente para que el usuario trate de adivinar cada una de ellas. Entonces, depende de la lógica que le podamos aplicar. Ahí depende mucho de eso. ¿Preguntas? ¿No? Hay una guía de vectores, no sé si hay la subir, o se lo voy a subir. Esos vectores, esa guía la van a resolver con estos ejemplos. Traten de utilizar las funciones que estamos viendo acá en clases y no poner funciones diferentes, porque entonces no logramos el objetivo. El objetivo es que ustedes desarrollen lógica con las funciones que ya tienen, para más o menos en base a eso crear los ejemplos de lo que van a hacer. Por ahí encontré, por ejemplo, en algunas guías que se han elaborado, que han usado, por ejemplo, algunas funciones que no las hemos visto en clases, que lo resuelven más rápido probablemente, pero no logra el objetivo, que es que ustedes analicen cómo resolver el problema. Hay funciones que ya están hechas en PHP que lógicamente ya cuando estemos programando las vamos a usar, pero antes de eso yo tengo que tratar de resolver el problema para, en alguna medida, tratar de generar un poco de lógica que me ayude a resolver, que me ayude, digamos, a mejorar esa habilidad. Si ustedes la generan con su propia lógica, si ustedes se sientan y piensan cómo van a resolver el problema, va a ser muchísimo más fácil. ¿Okay? Bien, vamos a ver ahora otra función. Vamos a crearnos otro archivo aquí en clase 7. Vamos a crearnos otro archivo. Ese archivo se va a llamar ejemplo for each.php. El archivo se llama ejemplo for each.php. Ese for each lo vamos a estar usando muchísimo también más adelante cuando estemos trabajando con vectores. Así que cada vez que yo les diga hagamos un for each, o sea, ya no tiene que ser raro para ustedes, deben de saber cuál es la sintaxis y que específicamente lo utilizamos para realizar el proceso de recorrer vectores. Entonces aquí vamos a escribir siempre código PHP, y en el código PHP lo primero que vamos a hacer es vamos a generar un ejemplo usando la sentencia for each. Vean que este for each creo que lo vimos en JavaScript cuando estuvimos en el ciclo pasado. Hablamos un poquito de JavaScript y hablamos un poquito de cómo funciona el for each. Tiene una lógica similar a como lo vamos a ver acá, solo que aquí es un elemento, es una sentencia, y al otro lado, cuando estábamos trabajando dentro de JavaScript, era un método que estaba asociado a un array. Pero básicamente hacen lo mismo. Si yo defino, por ejemplo, un vector que se llame notas, y a ese vector en el elemento 0, por ejemplo, le vamos a poner que tiene 5. Después en el elemento 1 le vamos a poner que tiene 7, por ejemplo. En el elemento 2 le vamos a poner que tiene 10. En el elemento 3 le vamos a poner que tiene 8, por ejemplo. En el elemento 4 le vamos a poner que tiene 9. Y en el elemento 5 le vamos a poner que tiene 4. Ese es un vector simple. Nada más se llama notas, tiene los elementos del 0 al 5, y desde ahí podemos empezar a trabajar. Si yo quiero saber cuántos elementos tiene ese vector, ¿cuál es la función que usamos?
Yo quiero saber cuántos elementos tiene. ¿Cómo se llama la función? ¿Cómo? Se llama counts. Yo le puedo poner counts en ese caso y ponerle, por ejemplo, notas, y esa me va a decir cuántos elementos tiene el vector, el tamaño del vector. En ese caso el tamaño del vector tiene, según eso, tiene 6 elementos. Ahora que ya tenemos el tamaño del vector, yo le puedo poner, por ejemplo, un for. Quiero que veamos la diferencia entre recorrerlo de la primera forma como lo aprendimos. Le voy a poner un for i igual a 0 y luego le vamos a poner $i menor que número, punto y coma, $i más. Y luego en la parte de abajo vamos a imprimir el vector notas. Saben que para imprimir un vector debemos de colocar llaves y luego el nombre del vector y le vamos a agregar un BR. Vamos a agregar un BR. Entonces ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos recorriendo un vector y ese vector que estamos recorriendo lo estamos imprimiendo en pantalla. Esa es la única funcionalidad que tiene. Sacar un vector, el vector se llama notas, contamos la cantidad de elementos que tiene el vector y lo acumulamos en la variable número y luego a través de un for empezamos a acceder a cada uno de los elementos. Eso ya lo habíamos visto como lo hacíamos previamente. Hasta aquí no hay problema, porque si yo lo guardo y nos venimos hacia esta parte de acá, ya no veo. Bien, nos venimos al navegador y le ponemos ejemplo for each. Ahí me imprime el vector que acabamos de generar, lo imprime con los valores que hemos generado en ese caso en esa posición. Pero, ¿qué es lo que sucede si nosotros hacemos algún cambio específico? ¿Qué es lo que sucede si a ese vector nosotros le cambiamos un valor? Imagínense que aquí, por ejemplo, yo le pongo $notas, corchetes 10 igual 7, por ejemplo. ¿Cuál es el tamaño del vector? Según eso, ¿cuál sería el tamaño del vector? ¿O cuánto almacenaría la variable número? ¿Cuánto almacena el número? 7, son 7 elementos, ¿ok? Por lo tanto, en este for va a contar de 0 a 6, ¿ok? Va a empezar del elemento 0 y va a contar hasta 6. Y aquí voy a intentar imprimir notas 0, 1, 2, 3, 4, 5 y el 6, ¿ok? En teoría, veamos qué es lo que sucede en la parte del navegador. Si en el navegador lo actualizamos, vean que dice que no está definido el índice 6 y aquí nos dice la línea en donde se está generando el error. Entonces, en esta línea, que sería la línea 13, yo no tengo acceso al índice 6. ¿Por qué no tengo acceso al índice 6? Porque no existe. Si se dan cuenta, de notas 5 me pasé, de notas corchete 5 me pasé a notas corchete 10. Entonces existe el elemento 5, pero no existe el elemento 6. Ni el elemento 7, ni el elemento 8, ni el 9.
El que existe ahora es el elemento 10. Entonces, este método de impresión o este método de acceso al vector ya no es eficiente, ya no nos está funcionando como debería de ser. Entonces existe en ese caso la otra alternativa, que es la que vamos a ver ahora. Voy a poner aquí abajo de las llaves, voy a poner un eco y con un H1 le vamos a poner ejemplo del for each. Vamos a ver ahora cómo hacemos el mismo proceso, pero ahora utilizando el for each. Entonces escribimos for each. En ese caso abrimos paréntesis y en ese for each primero colocamos el nombre del vector. El vector se llama notas. Luego le colocamos as y luego le colocamos el nombre de una variable. Ese notas sí debe de ser el nombre del vector. Luego el as $value, ese $value puede ser cualquier nombre. O sea, ese es el nombre de la variable que va en ese caso a ir tomando cada uno de los elementos del vector. Y ahora hacemos lo mismo. Le ponemos un eco, le ponemos acá que imprima $value y además de eso que imprima un BR. En la parte de arriba debería de generar en ese caso el vector y aquí en la parte de abajo debería de hacer el mismo proceso. Entonces, si se dan cuenta, el for each es más simple. Con el for each no he puesto for i igual a 0 y que empiece de tal posición ni nada por el estilo. Con el for each solamente le digo el vector que voy a recorrer, en este caso es el vector notas, y una variable cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por cada vez, por cada ciclo, por cada iteración dentro del bucle, le va asignando el vector a la variable value cada uno de los valores. La primera vez le asigna el de notas 0, en la segunda vez el de notas 1 y así sucesivamente. Y así voy teniendo acceso a cada uno de los elementos del vector. Entonces, cuando nosotros lo imprimimos, en esa parte de acá sacamos el resultado. Bueno, hay que quitar el que está malo. Vean con el ejemplo del for each, volví a imprimir el mismo vector, pero ahora usando en ese caso la otra sintaxis. Entonces la otra sintaxis es más simple, digamos. Y ahí con la otra sintaxis ya no me importa ni el tamaño del vector, ni si el vector se encuentra, en ese caso, correlativo en los índices o si está de otra manera. Sino que es automáticamente generado de esa forma. Bien. Veamos ahora el formato completo del for each. Lo voy a poner aquí, formato completo del for each. Y para eso vamos a usar otra vez el for each. Vean, el de arriba, el que hemos puesto arriba, es el formato más simple. Ahora voy a usar el formato más completo. Le voy a poner $notas, siempre el vector, as. Y vean, vamos a usar $k, que también puede ser cualquier nombre de variable, y luego $value, que también puede ser cualquier nombre de variable. Ese es el formato más completo. ¿Y qué es lo que va a suceder acá? Que en el vector notas vamos a empezar a recorrer cada elemento y el índice se lo vamos a asignar a la variable key y el valor se lo vamos a asignar a la variable value. Entonces yo voy a tener acceso al índice y voy a tener acceso al valor dentro del mismo vector. Entonces eso, digamos, va a hacer que pues podamos hacer algo como esto. Le voy a poner eco, por ejemplo, posición, $key, y luego $value y posteriormente el BL.
Y con eso, con ese ejemplo más completo, si ahora vamos y lo imprimimos, se van a dar cuenta que acá abajo aparece posición 0,5, posición 1,7, posición 2,10, posición 3,8, posición 4,9 y posición 5,4, que es justamente el contenido que hemos generado en la parte de arriba del vector. Entonces con el key guardamos en ese caso la posición y con el value tenemos acceso directamente al valor. Hagamos un ejemplo un poco más completo para ver cómo funciona el for each. Digamos, vamos a generar el vector nombres. Digan mi nombre. ¿Cómo? Vamos a copiarlo, pegarlo. El segundo nombre. ¿Cómo? Diego. Un tercer nombre. ¿Cómo? Daniel. Y un cuarto nombre. Ok, ahí tenemos 4 nombres. Ahora imaginemos que aquí vamos a guardar en este vector que se llama lab1, vamos a guardar notas. Por ejemplo, ¿cuánto tiene Benjamín? Un 4. ¿Cuánto tiene Diego? Un 10. ¿Cuánto tiene Daniel? Un 8. Y en la posición 3, ¿cuánto tiene William? 5. Fíjense bien todo lo que hemos puesto. Se supone que el vector nombres almacena los nombres de las personas y está vinculado con el laboratorio. Benjamín tiene la primera posición, Diego la segunda y así sucesivamente. ¿Okay? De esa manera hemos organizado el vector. Bien, ahora vamos a imprimir, en ese caso el elemento lo vamos a imprimir utilizando el simple método anterior. Entonces vamos a utilizar, en ese caso, vamos a utilizar una variable que se llame número, que va a ser igual a la cantidad de elementos que tenga el vector nombres. ¿Ok? Vamos a ver la diferencia del for each ahora con utilizar el for. Entonces le voy a poner $for i igual, va a empezar desde 0. $i, acá le vamos a poner que sea menor que $número, $i que lo sume o que lo incremente. Y vamos a colocar en la parte de abajo que primero imprima los nombres. Entonces vamos a poner entre corchetes nombres. Posición que sería $i y luego le vamos a poner la nota y debería de aparecer lab1 $i. Y ahí le colocamos el respectivo BR. Con eso imprimiríamos, en ese caso imprimiríamos las notas. ¿Okay? Tenemos los nombres, ahora imprimimos en la parte de abajo las notas.
Veamos cómo se vería. Dice en la parte de abajo, dice que no tenemos acceso al key 2. Ah, perdón, aquí era 2. Y ahí tenemos las notas. Todavía al key 2. Aquí le puse 3, 0. Ahí tenemos las notas. Benjamín tiene 4, Diego tiene 10, Daniel tiene 8 y William tiene 5. ¿Ok? Ahí están las notas. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora uso la función sort y le digo que ordene el vector nombres? Yo necesito que me ordene, en ese caso, el vector nombres. Vamos a ver qué pasa ahora con el resultado. Si lo guardo y lo muestro, van a notar que aparece Benjamín tiene 4, Daniel tiene 10, Diego tiene 8 y William tiene 5. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo o se imprimió igual? En el vector original, Diego tiene 10, ¿cierto? Diego tiene 10 y en el impreso Diego tiene 8. ¿Qué es lo que pasó? Como usamos el sort, ¿se acuerdan que lo que hace es ordenar el vector, pero sin conservar la posición del elemento? Entonces básicamente eso es lo que ha pasado acá ahora. Lo que ha pasado es que me ordenó el vector, pero la posición las cambió. Por ende ahora, cuando los ordena, Daniel y Diego cambian de posición y por ende cambian de nota. ¿Qué puedo hacer para evitar ese problema? En lugar de el sort, puedo utilizar el asort. Y en ese caso, al utilizar el asort, van a notar que las notas dice Benjamín, Diego, Daniel y William. Solo que si se dan cuenta, no están ordenados. Yo les dije que los ordenara, pero no están ordenados. ¿Por qué no están ordenados? Porque estamos utilizando, en ese caso, el for para poder tener acceso a él. Entonces, ¿qué puedo hacer para que, además de conservar el índice, también me pueda imprimir, en ese caso, los valores? En la parte de abajo voy a utilizar el for each y le voy a decir que voy a recorrer el vector que se llama nombres. Le ponemos el as $k $value y ahora le ponemos en el eco, en el $value, ¿qué es lo que vamos a almacenar? ¿Qué es lo que contendría el $value? Los laboratorios. ¿Cuál es el vector que estamos recorriendo? Nombres. Entonces, ¿qué tendría el $value? Tendría los nombres. O sea, cada uno de los elementos que tenemos acá tendría el nombre de cada uno de los integrantes. Luego le puedo poner nota, como hago para imprimir ahora el laboratorio. Le puedo colocar $lab1 corchetes y para decirle el índice puedo utilizar $k, porque como $k me está almacenando la posición, entonces con eso ya los tengo vinculados. Y ahora sí, ya voy a conservar tanto la nota como la posición. Si lo guardamos y nos venimos hacia acá, van a notar que ahora Benjamín tiene 4, Daniel tiene 8, Diego tiene 10 y William tiene 5. Las notas se conservaron. Y lo hemos ordenado a través lo hemos impreso ya ordenado a través del for each. Entonces, en síntesis o en resumen, la manera más práctica de recorrer un vector, o la manera más recomendada de recorrer un vector, es utilizar el for each. ¿Okay?
Así que en los laboratorios o en el examen o en los ejercicios que estemos viendo, si yo no les digo lo contrario, usen el for each. ¿Okay? Es, digamos, la manera más práctica de obtener un resultado de un vector con los valores especificados, y así no perdemos información. Ahorita solo hemos probado, solo hemos puesto ejemplos haciendo uso de vectores, o en ese caso colocando el vector con índices numéricos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero hacer procesos con índices asociativos? Entonces voy a poner de nuevo otro vector que se llame lista. En este vector que se llame lista le voy a poner el nombre. Díganme otro nombre. ¿Cómo? Wendy. ¿Y el apellido? Le vamos a poner la edad. ¿Cuánto le ponemos de edad? 25. Y la dirección. Escalón. Escalón. La escalón. Bien, a diferencia de los anteriores, este vector que acabamos de colocar acá es un vector con índices asociativos. ¿Okay? Es un vector con índices asociativos. ¿Cómo funcionaría en este caso haciendo uso del for each? Hacemos lo mismo, le ponemos for each, ponemos el nombre del vector, el nombre del vector se llama lista, le ponemos as, y para que vean que las variables, yo arriba de las variables le pongo k y le pongo value, k indicando el índice y value indicando el valor del vector, pero no necesariamente tenemos que utilizar esos valores, o sea, yo puedo usar cualquier otra variable. Por ejemplo, le puedo poner $x y luego colocarle $y. Y ese pasaría a ser en ese caso el for each para poder recorrer lo que tenemos en la parte superior. Y ahora solamente le colocamos un eco, y en ese eco le podemos colocar que imprima $x, dos puntos, $y, le colocamos un BR y el punto y coma. Vean que con el for each le ponemos $lista, as, $x, y signo de mayor igual $y, y utilizamos en este caso el valor. El índice, o sea, es el que toma el índice. ¿Cuál es el índice, por ejemplo, de lista? ¿Cuáles son los índices de lista, del vector lista? ¿Cuál? Nombre, apellido, edad, dirección. Entonces, esos valores va a tomar X. ¿Y cuáles serían los valores? Que sería $y. $y tomaría Wendy, García, 25, escalón. Esos son los valores. ¿Okay? Entonces, veamos cómo funciona. Si ahora lo guardamos y nos vamos a la parte del navegador. En la parte del navegador, vean, aquí aparece nombre 2.Wendy, apellido 2.García, edad 2.25, dirección, la escalón. Entonces ya no tuve yo que estar colocando de nuevo esa lista de valores. Imagínense que eso sea una lista de campos. Yo tengo la lista de campos guardados en una base de datos. Entonces el vector va a tener el nombre del campo. Ya solamente si yo quiero imprimir los valores, podría utilizar esa sintaxis para que automáticamente se vaya colocando el nombre del campo, 2 puntos y el valor, sin necesidad de que nosotros estemos haciendo una condición o diciéndole que en algún lado ponga el apellido, en otro ponga la dirección, etcétera, etcétera. Lo recorremos de manera automática.
Es en este caso un ejemplo de cómo funciona el for each. Hagamos un ejemplo con un vector más complejo. Por aquí tenemos un vector bien complejo, o más o menos complejo, que es este vector. Vamos a copiarnos el vector frutas. El vector frutas que hicimos en la clase anterior. Vamos a copiarnos tal cual el vector que tenemos acá. Frutas, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Ese es el vector fruta. ¿Se acuerdan que teníamos manzana, pera y sandía, que son los tres elementos? Y manzana, por ejemplo, tiene color, sabor, forma, precio y existencia. Y la pera tiene color, sabor, forma y precio. Y sandía tiene color, sabor, forma, precio y origen. Entonces vamos a ver cómo sería para poder imprimir ese vector. Ese ya vimos que no lo puedo hacer utilizando en este caso el for normal, porque los índices, ¿cuáles son los índices del vector frutas? ¿Cuáles serían los índices? Los índices del vector frutas: manzana, pera y sandía. Y del vector manzana, ¿cuáles serían los índices? Color, sabor, forma, precio y existencia. Y los valores del vector manzana, el color es verde, en el sabor es dulce, en las formas redondas, en el precio es 15 y en la existencia es otro vector. Entonces esos valores o ese vector en ese caso lo tenemos que recorrer haciendo uso de un for each. Probemos. Pongámosle un for each y le decimos que el vector que voy a recorrer es el vector frutas. Y acá le digo que siempre le colocamos el $K y el $value para poder almacenar el índice y el valor. Y ahora imprimimos el índice con un H4. Imprimimos $Key. Con un H4 imprimimos el $Key. ¿Qué imprimiríamos acá? ¿Cuál sería el valor que aparecería aquí? Manzana, pera y sandía. ¿Y qué contiene el value? Pero ya sería, tiene los demás elementos, pero en este caso sería un array, ¿cierto? Value sería un array. Por lo tanto, si quiero imprimirlo, puedo usar el print-r y decirle que me imprima $value. ¿Ok? Solo para poner mi ejemplo, le diría que me imprima $value. Entonces imprimiría en ese caso el vector. Veamos cómo se ve. Vean, si voy hacia la parte de abajo, aquí me aparece manzana. Manzana tiene color, sabor, forma, precio y existencia. Aquí tenemos pera, tiene color, sabor, forma y precio, y más sandía, que contiene más elementos. Ya estoy imprimiendo el vector. Ahora, si yo quisiera imprimir el otro vector, ahí adentro ya puedo colocar otro for each. Puedo colocar otro for each, y en ese for each, por ejemplo, en ese for each vamos a recorrer. Ahora el vector que voy a recorrer es el vector value as, y ahora aquí ya no puedo utilizar key y value. Ya no puedo utilizar estas variables que tenemos aquí arriba, porque ya las tengo utilizadas arriba. O sea, aquí tengo que utilizar otra variable. Le voy a poner en español índice, y aquí le vamos a poner atributo. En lugar de value
Aquí abajo le ponemos atributo y en lugar de key, abajo le ponemos índice. Pero el vector que estamos recorriendo ahora es el vector value, que es el que tenemos en la parte de arriba. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a contener, por ejemplo, índice? ¿Qué valor tendría índice? ¿Qué valor tendría índice? Color, sabor, forma, etc. Y el atributo contendría en ese caso los valores. Entonces ahí ya le puedo colocar un eco y ponerle entre comillas que me imprima el dólar índice, dos puntos, y el dólar atributo. Y aquí marcamos el BR. Entonces, ¿qué va a imprimir aquí? Va a imprimir manzana, por ejemplo, en la parte de arriba, va a imprimir manzana. Y después de manzana va a imprimir color verde, sabor, no me acuerdo cuál era, dulce, creo que lo pusimos, forma redonda, y así sucesivamente. Veamos si funciona. Si nos venimos a esta parte de acá, van a notar que aquí imprimió manzana, verde, dulce, redondas y precio 15, solo que nos dio un error. ¿Ok? Nos dio un error en la línea 77. Dice que error de conversión, no se puede convertir un string, un vector que se llama existencia. Eso significa de que cuando intenta imprimir acá atributo, ese atributo básicamente es este vector, este que teníamos aquí. Entonces, por eso es que me está dando ese error. ¿Qué puedo hacer? Voy a colocar en esta parte de acá, voy a usar otra función. Hay una función, puedo colocar un if. Y hay una función que se llama is-array. Traducido, ¿cómo sería? Si es un array. Entonces, le pregunto si el elemento que se llama atributo es un array. Si es un array, en lugar de imprimir lo que ya hemos visto anteriormente, que sería el eco, voy a utilizar en ese caso siempre el eco. Le voy a poner que me ponga siempre el índice, que sería el atributo, el texto. Y voy a usar la función que ya vimos, que se llama implode, para que en esa función, entre comillas, le digo que los valores me los separe por comas del vector que se llama atributo. Y le concatenamos un BR. En caso contrario, le decimos que imprima lo que ya tenemos acá. ¿Qué hace el implode? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace el implode? Lo convierte a un string. En este caso, el vector que acabamos de generar, que se llama atributo, me lo va a convertir a un string. Solo que el string va a estar separado por comas. ¿Okay? Lo va a convertir a un string separado por comas. Entonces, si el atributo es un array, entonces el siguiente paso que hace es convertir ese elemento en un vector e imprimirlo. Entonces, ahora como resultado, tenemos en esta parte que la manzana tiene color verde, sabor dulce, forma redonda, precio de 15 y la existencia es 10.20. La pera del color es verde, dulce, ovalada y el precio es 0.6. Y la sandía tiene color verde y roja, dice, dulce, redonda, el precio tiene 2, tiene 1.5 y 0.5 y el origen Guatemala y Honduras. Entonces, con ese código acabamos de imprimir, en ese caso, ese vector que es más complejo. Pero sí tenemos que ir analizando cuál es el contenido del vector para ir determinando cuál sería la manera más correcta de imprimir su valor. Por eso les mencionaba que en el caso que quieran recorrer un vector
la manera más adecuada de recorrer un vector es utilizar el for each. El for each les permite, en ese caso, recorrer el vector dentro de un bucle, pero no le interesa si los índices que hemos creado son numéricos o son asociativos. En ese caso, los índices pueden ser como nosotros lo hayamos generado y él automáticamente se va a encargar de hacer el proceso de recorrer ese vector. Aquí podríamos haber puesto dentro de este for each, aquí podríamos haber puesto otro for each, si hubiéramos querido, para que recorriera el tercer vector. Ya tendríamos 3 for each, pero pues no es, podemos utilizar de manera abreviada para que vean el ejemplo del implode, podemos utilizar el implode para colocar los valores separados por coma. Ya se ven muchísimo más práctico. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas? El vector lo convierte en string, en una cadena de caracteres separado por, lo convierte en una cadena de caracteres separado por este carácter. ¿Okay? Ese es importante. Yo aquí le pongo coma, pero puede ser punto y coma, una arroba, una letra, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Okay? Pero básicamente ese le indica cuál es el valor que va a usar como separación. Pueden ser espacios, yo puedo colocar un espacio y lo separo por espacios. Puede hacer también. Ahí depende de cómo lo quieran expresar. ¿Bien, dudas? ¿No? Te voy a colocar en la plataforma la guía que corresponde a vectores para que la empiecen a resolver, para que empiecen a ver cada uno de los elementos, los ejercicios, pero usando todas las funciones. Vean el documento ese, repásenlo de nuevo y con eso resuelvan los ejercicios. Porque la idea es que utilicen las mismas funciones que ya hemos utilizado. No van a tener que buscar ni funciones nuevas, ni instrucciones nuevas, sino que con lo que ya hemos visto es suficiente para que lo puedan resolver. Si más adelante, ya cuando han entendido el proceso, encuentran formas más simples, no hay problema. Pero la idea ahorita es tratar de resolverlo con lo que hasta ahorita hemos tratado de ver durante el desarrollo. Bien.